¿Pueden ver las diapositivas? Sí, doctora, sí se ven. Gracias, muy amable. A usted, doctora. Muy bien, vamos a iniciar haciendo una pequeña reflexión, ¿no? Ustedes ya han llevado, conocen el modelo social de discapacidad, se han dado cuenta la evolución histórica que ha tenido todo este marco teórico, donde hoy en día podemos hablar del nuevo enfoque que hay para abordar la problemática de las personas con discapacidad. Progresivamente se ha ido modificando el marco normativo, pero debemos reflexionar y debemos sobre un punto de inicio en este tema. Todo el problema de la violencia, todo el problema de el no reconocimiento de derechos de las personas con discapacidad, donde también están incluidas las personas adultas mayores, las niñas, los niños, los adolescentes con discapacidad y en general todas las personas con discapacidad, surge de un problema que hoy en día está identificado como un problema social de naturaleza pública, es decir, de interés público. ¿Cuál es el verdadero problema de la violencia contra la mujer? ¿Cuál es la causa? Antiguamente se decía que el problema era causa psicológica, se le atribuía a la persona agresora que tenía problemas de conducta, de repente el consumo del alcohol, el consumo de las drogas, ¿no? Que era la motivación, era la causa, etcétera, etcétera, ¿no? Años atrás había toda una concepción inclusive de naturalizar la violencia contra las personas vulnerables, no solamente contra la mujer. También esto se ha visto con los niños, las niñas, se naturalizaba el castigo físico para corregirlos con la finalidad de que mejoren su conducta, ¿no? Pero cuando hablamos de las mujeres, y luego vamos a hablar de las mujeres con discapacidad, hablamos de que la causa que realmente se ha establecido de la violencia contra la mujer desde un punto de vista jurídico eminentemente, es la discriminación estructural. Entonces, hace muchos años, cuando a mí me tocó ser asesora de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, yo recuerdo, elaboré el dictamen de la famosa convención, ¿no? Que recuerdo del año 1997, creo que fue, ¿sí? Para que el Perú, a través de esta resolución legislativa, ratifique la convención. Pero esto venía de todo un movimiento mundial, ¿no? De reconocer que en realidad había un problema de violencia contra la mujer, de discriminación contra la mujer. Entonces, a partir de la fecha, se decidió a través de las políticas públicas generar todo un marco de prevención de la violencia contra la mujer en el Perú y también básicamente en el ámbito de promover, sensibilizar a las autoridades de que esta situación debía cambiar en nuestro país. Se empezó también haciendo modificaciones importantes al Código Penal, sobre todo en el tema de los delitos sexuales. De manera paralela se iba modificando el Código Penal, se iban elaborando políticas públicas, hasta que se forma una comisión para la elaboración de la Ley 30364, donde también tuve la oportunidad de hacer el primer dictamen de esta norma, cuando era asesora de la Comisión de la Mujer y Familia, que fue en el año 2013. Posteriormente, después de 2 años, se aprueba la ley en noviembre del 2015, justamente el Día de la No Violencia contra la Mujer, pero ya de ahí surge todo un cambio estructural
porque cambiamos esa concepción de ver la problemática de la violencia contra la mujer como un tema de crisis familiar, como un tema de que ya inclusive antes de que se apruebe esta norma, había tenido ya la oportunidad de trabajar el tema de la modificación del Código Penal para, por segunda vez, cambiar el tipo del Código Penal en lo que se refiere a feminicidio. Entonces, luego de haciendo una serie de ajustes, porque finalmente lo que se quería era visibilizar que justamente la causa de los feminicidios era esta situación de que el sujeto activo del delito cometía el crimen motivado por un estereotipo de género, ¿no? Y además, de manera progresiva, se fue cambiando la legislación, pero lo más importante que se cambió el proceso, ¿no? Ahora tenemos un proceso unitario, paralelo en el ámbito, se habla de ámbitos, el ámbito tutelar, el ámbito penal, donde tenemos pues que de manera paralela se puede hacer el proceso penal al proceso en el ámbito tutelar, ¿no? Con el juez de familia. Esta situación, actualmente la que vivimos, que se han incrementado los hechos de violencia contra la mujer por efecto de la propia pandemia, el enclaustramiento, las famosas cuarentenas, el hecho también de los feminicidios, que es una situación que se ha dado. La pregunta que muchas personas se hacían era, siempre ha habido violencia contra la mujer, pero recién ahora se está conociendo. Eso en parte es verdad, pero es inexacto, porque la doctrina nos dice que una de las causas, ¿no?, de la violencia, porque el sujeto activo o el agresor comete violencia contra la mujer, es justamente porque la mujer quebranta los estereotipos de género. Y acá vamos a hacer una reflexión, porque primero tenemos que hablar de este tema para luego ir al tema de la mujer con discapacidad. Entonces, en el ámbito cultural, en la parte cultural, todo esto de los estereotipos de género tienen su base en los patrones social y culturalmente aceptados. Básicamente, en la historia de la humanidad, se le ha dado el rol al varón del trabajo productivo y a la mujer el trabajo reproductivo, ¿no? Porque siempre se ha creído que la mujer está en una condición de inferioridad, de subordinación al varón. Entonces, a él se le ha delegado el ámbito público, donde, es decir, trabajar fuera del hogar para proveer al hogar, y la mujer se le ha designado el ámbito privado, el espacio privado, donde se dedica a la crianza de los hijos, estoy hablando en un ámbito todavía histórico, a la crianza de los hijos, a la realización de las labores domésticas. Pero en ese ámbito privado en el que se movía la mujer, esas labores domésticas no tenían valoración económica. Recién ha habido una reforma en el Perú donde se tiene una valoración económica a las labores domésticas. También no se había visibilizado el problema de la violencia económica, vean ustedes, ¿no? Que, por ejemplo, no solamente se trataba de pedirle una pensión de alimentos al varón para que mantenga a sus hijos o para que ella también ¿no? Recibiera la pensión de alimentos, sino también el otro problema era de que esta situación no se la había visto como un tema de violencia, en el hecho de que de repente para poder recibir esa pensión ella era chantajeada sexualmente o de repente le daba lo que podía, la tenía bajo presión económica, ¿no? Por la dependencia económica. Esta es una situación que ya se ha visibilizado en nuestro país como violencia económica, ¿no? Hoy en día también hablamos de que una de las causas, una, digamos, de las situaciones que se presenta con frecuencia para las mujeres con discapacidades que son víctimas de violencia económica, ¿no? Son víctimas de violencia cuando no les dejan ejercer su capacidad jurídica.
el no dejarle ejercer la capacidad jurídica a una mujer con discapacidad constituye un acto de violencia, ¿no? Un acto de violencia, de repente no la dejan contratar, no la dejan realizar determinados actos jurídicos, porque se le aplica en este caso el estereotipo del infantilismo, ¿no? De la minusvalía. Tú no puedes realizar este acto jurídico porque eres una persona incapaz de hacerlo. Por más que se haya aprobado el decreto legislativo 1384 y su reglamento, esto también es un tema que tiene que visibilizarse en el ámbito de la violencia, porque cuando no te dejan ejercer tu capacidad jurídica, cuando no te dejan ejercer tu autonomía, cuando no te dejan ejercer tu independencia, eso es violencia. Entonces, no lo dice el texto único ordenado de la ley 3364 y su reglamento, pero justamente aplicando el enfoque de interseccionalidad nos lleva a reflexionar. Nos lleva a reflexionar que nos dice, cuando estés frente a un caso de violencia, no, el mundo no se acaba en la ficha de valoración de riesgo. Hay protocolos que han aprobado otros países, por supuesto que ustedes me van a decir que la ficha de valoración de riesgo, lógicamente, se va a tener que analizar en la audiencia. Ahora no tenemos esto porque tenemos en vigencia el decreto legislativo 1470, donde se puede otorgar una medida de protección, ¿no es cierto?, una medida de protección sin necesidad de la ficha de valoración de riesgo e inclusive sin necesidad de la audiencia, ¿no? Por la situación de emergencia sanitaria. Sin embargo, esta situación nos hace ver las cosas de otra manera, ¿no? De que primero hay que identificar, como dicen los protocolos de otros países, en un tema de violencia contra la mujer, identificar si se trata de un tipo de violencia contra la mujer basada en su género, porque así está la regulación internacional. ¿Qué significa basada en su género? O sea, que ejercen violencia contra ella porque ella ha roto un estereotipo. Ejemplo, si la mujer ha decidido terminar la relación y tener una nueva pareja, entonces el agresor va a ejercer violencia física o va a ejercer violencia psicológica contra esta persona porque ella no es quien tiene que romper la relación, porque ella no tiene por qué rehacer su vida, porque ella se encuentra en una relación de poder, porque él cree que ella es de su propiedad. Primer estereotipo de género, relación de poder. Es un ejemplo, hay varios tipos de estereotipos de género. Relación de poder. Entonces, en esa relación de poder, ella dice, bueno, yo no quiero continuar contigo más, no me parece, tomo la decisión. Rompe el estereotipo de género. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el mundo? Se ha incrementado la violencia contra la mujer. ¿Por qué se ha incrementado? Porque justamente se rompen los estereotipos de género. Son las mujeres que rompen los estereotipos de género. Las mujeres que han ingresado al mercado laboral con bastante ímpetu a partir de la década de los 80, cuando trabajan en la calle, tienen que seguir haciendo tareas domésticas en su casa y si tienen hijos, tienen que seguir atendiendo a sus hijos. Si ellas no atienden a sus hijos por trabajar, son unas malas madres, estereotipo de género. ¿Me dejo entender? O sea, ¿por qué? Porque le hemos dado toda la carga de la crianza de los hijos a la mujer. O sea, el padre no existe, está invisible. No, no es así. La Convención sobre los Derechos del Niño dice como una norma que ya es norma ratificada por nuestro país, porque a veces cuando yo doy estas conferencias dicen son ideas de la doctora, ¿no? Yo he tenido casos que me han dicho, inclusive hasta una vez que yo di una conferencia, después que yo salí, hubo un hombre que me agredió, con eso le digo todo. Entonces, no son mis ideas. Comparto estas ideas, sí, pero no son mis ideas, esto es derecho, esto es norma. La Convención sobre los Derechos del Niño dice claramente que tanto el padre como la madre tienen la obligación de educar, de criar y proteger a sus hijos. Artículo 18 de la Convención, artículo 5, eso está ahí. Entonces, no es solamente para un género la carga, no la obligación. Entonces, si ella no lo hace por trabajar,
es una mala madre. Pero si el padre tiene que salir a la calle a trabajar horas y de horas, porque ahora se necesitan muchas horas de trabajo, 12 horas, y no va a su casa, nadie le dice nada porque la sociedad ha internalizado que la responsabilidad de la crianza de los hijos es solo de la mujer. Si la comida no está lista, y en época de cuarentena se asentó la violencia, los hijos no le reclaman al padre, sino a la madre, porque esa es obligación de la mujer, si no lava, si no plancha, si no cocina. Los dos tienen obligaciones iguales. Es más, el propio Código Civil del 84 dice lo mismo. O sea, los dos tienen iguales obligaciones y derechos. Pero hay muchas veces en sentencias que yo he leído, como la de justamente en Ayacucho, decía, bueno, él es una persona que respeta a la mujer porque lava los platos, cuando estuve en la reunión, lavaba los platos, cocinaba y hacía, no. Un momentito, el que el hombre cocine o lave no significa que no tenga estereotipos de género. Cuando un hombre viola sexualmente, cuando comete el delito de violación sexual contra una mujer, la ve como un objeto sexual, por lo tanto la despersonaliza. Eso en términos jurídicos es discriminación estructural. Porque no la ve como una persona, no respeta su libertad sexual. El no respetar, vuelvo a repetir, tu libertad, tu autonomía, tu independencia, están ejerciendo violencia contra esa persona. Y eso se agrava aplicando el enfoque de interseccionalidad. Primero tengo que identificar, ¿estoy ante una violencia contra la mujer basada en su género? Sí. Después me hago la segunda pregunta. ¿Ella tiene condición de vulnerabilidad? No es lo mismo la violencia contra la mujer adulta que contra la mujer adulta mayor que contra la niña. Entonces, quiero decirles también que acá hay un tema, también los niños con discapacidad. Se dice que el enfoque de género solamente favorece a la mujer. Eso es totalmente falso, porque el enfoque de género, el objetivo de aplicar el enfoque de género primero, ¿no? O el enfoque de interseccionalidad, el objetivo es buscar la igualdad. Y la igualdad no significa que la mujer se va a masculinizar, ¿no? Como he escuchado en algunas conferencias, se va a masculinizar. O sea, si el hombre quiere vestirse así, la mujer también se puede vestir así. Si el hombre se porta así, la mujer... No se trata de eso. Se trata de respetar las diferencias. El derecho no puede ser neutro. Por eso que hay medidas afirmativas para resolver el problema de la desigualdad. Por eso que existen los ajustes razonables. Porque lo que tiene que empezar a promoverse en el mundo y sobre todo en nuestro país es que tenemos que aceptar la diversidad humana. ¿No? Tenemos que aceptar la diversidad humana. ¿Y qué pasó? En la comunidad internacional hubo un divorcio entre lo que era la protección a la mujer y la protección a las personas con discapacidad. Si ustedes analizan el acervo documentario y legal de ambos comités, se van a dar cuenta que de manera paralela el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad tiene su propia regulación particular para las mujeres, para las niñas y las mujeres adultas mayores con discapacidad. Porque en el momento de la discusión, del fragor de la discusión en el ámbito internacional, ese grupo fue discriminado y no ingresó al sistema de protección de las mujeres en general. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad? Por favor, des en cuenta que el problema no solo es la mujer, que la mujer, que estamos hablando que la mujer es un grupo heterogéneo, que hay que visibilizar a la niña, que hay que visibilizar a la mujer adulta mayor, a la mujer con discapacidad, que necesitan reglas especiales. Pero no todo se agota en el texto único de la 30364. ¿Qué nos dice el enfoque de interseccionalidad? Que tú frente a un caso de violencia contra la mujer con discapacidad, tienes que aplicarle para su protección y pensando en la medida de protección, porque primero veo
¿Se trata de un caso? ¿Cuál es el método? Primero averiguo. ¿Se trata de un caso de violencia contra la mujer basada en su género? Sí, check. Entonces, veo, está este caso en una categoría sospechosa. Ejemplo, es una mujer migrante, es una mujer con discapacidad, es una niña, por ejemplo. Sí, es una mujer con discapacidad. Check. Entonces, voy avanzando. Tercer paso. Si determino que hay violencia, si la persona que sufre la violencia está en categoría de vulnerabilidad o categoría sospechosa, avanzo. Tercero, medida de protección. La medida de protección, si bien es cierto, la normatividad especial de violencia tiene un catálogo, ese catálogo no es numerus apertus. Es porque si estamos hablando de las personas con discapacidad, las medidas de protección serán otras. Son distintas. Entonces, ¿qué ocurre? La medida de protección es un traje a la medida. No puedo yo replicar lo que es en un caso para otro porque estamos hablando de un problema diferente. Y además se complejiza el problema porque las mujeres o las personas con discapacidad no es un solo tipo de discapacidad. La discapacidad es heterogénea a su vez. Así como en el caso de la mujer hay heterogeneidad, después, cuando tocamos discapacidad, tenemos heterogeneidad. ¿Por qué? Porque ustedes ya han estudiado. Hay discapacidad física. En el Perú, estadísticamente, la mayoría de personas tiene discapacidad física. Ellas sufren, básicamente, la violencia física, la violencia psicológica, en ese orden está. Luego, las personas con discapacidad mental o psicosocial. Cuando estas mujeres son violadas o sufren violencia sexual, ¿qué le ocurre? No creen en su testimonio, no creen en la declaración de la víctima, que es uno de los galardones que ha logrado todo este movimiento revolucionario de que la declaración de la víctima ¿no? Hay que prestarle toda la credibilidad con las excepciones que da la ley. Entonces tenemos que, vamos a ir avanzando luego de esto, ver qué medidas de protección se adecúa a la mujer con discapacidad, porque de repente, ¿qué pasa si es una persona que tiene discapacidad intelectual? Estadísticamente, la mayoría de casos son personas que son víctimas también de delitos sexuales, acoso callejero, acoso sexual. El caso de las personas con discapacidad visual, también igual. Son víctimas de delitos sexuales, en su gran mayoría. Entonces, el tema es el tipo de discapacidad va a tener una problemática muy diferente al otro tipo de discapacidad. Ahora, si están en un proceso judicial, la norma dice, bueno, tienes que pensar que un derecho ganado de las personas con discapacidad desde el punto de vista procesal es el derecho a la accesibilidad. La accesibilidad implica, ¿no?, que además de dar medidas de accesibilidad generales, como puede ser, por ejemplo, siempre pensamos medidas de accesibilidad a las rampas. Las rampas no es todo. Va a depender del tipo de discapacidad. Esto será útil para las personas con discapacidad, personas adultas mayores, pero hay otros tipos de accesibilidad que se les puede dar. Por ejemplo, el hecho de que el Poder Judicial haya creado un semáforo que ha funcionado, según las estadísticas que me han presentado, durante los últimos años, para dentro de la preferencia, de la atención preferente, haya prioridades por edades o por una persona que tenga las dos condiciones de discapacidad y sea adulta mayor, tenga prioridad en la atención judicial, ¿no? Los ajustes razonables al proceso. Los ajustes razonables son los trajes a la medida. O sea, quiere decir, yo para esta persona que necesita, por ejemplo, en un proceso de apoyos y salvaguardias, necesita que el equipo multidisciplinario se acerque a su domicilio porque no, bueno, ya esto fue casi una realidad, porque también hasta incluso las propias audiencias virtuales que se celebraban por el tema de la pandemia, la emergencia sanitaria.
Entonces, esto es importante decirlo. ¿Por qué? Porque hoy en día, lo que quiero decir con el enfoque de interseccionalidad, ¿cuál debe ser la mirada? La mirada es que la medida de protección tiene que tener una mirada sistémica. ¿Qué significa una mirada sistémica? Analizar la situación de la persona víctima de violencia en condición de vulnerabilidad y se le aplica todo su sistema de protección que le corresponde a ella. ¿Cuál será? La Convención sobre el Derecho de las Personas con Discapacidad, la ley de personas con discapacidad, el decreto legislativo 1384, su reglamento, y ahí vamos a encontrar información interesante para poderle dar una medida de protección a esta persona. Les pongo un ejemplo. El 26 de julio del presente año se ha aprobado el nuevo reglamento de la persona adulta mayor. Y esto va para los jueces. La medida de protección, una de las medidas de protección, para mi gusto debería ser una medida cautelar, pero así lo ha puesto el reglamento. Una de las medidas de protección a las cuales tiene derecho la persona adulta mayor con discapacidad, porque ya se está regulando lo que es persona adulta mayor con discapacidad, por ejemplo, sería la mujer adulta mayor con discapacidad, o sea, hay una triple discriminación. La discriminan por ser mujer, la discriminan por ser adulta mayor, la discriminan por tener discapacidad, no sufrir, porque a veces en los exámenes me ponen sufrir. Por favor, la palabra sufrir no va con discapacidad. No se sufre la discapacidad, se tiene la discapacidad, es una condición. Entonces, puede el juez competente otorgarle como medida de protección apoyos y salvaguardias. Y debemos saber también diferenciar en las personas con vulnerabilidad, como es la discapacidad, que hay dos tipos de medidas. Yo he escuchado también algunas conferencias que dicen medidas de protección y medidas de prevención. No, no, no. La ley ya ha dicho medidas de protección social y medidas de protección. Entonces, cuando estoy frente a una persona con vulnerabilidad, el juez tiene la obligación de otorgarle medidas de protección social por su vulnerabilidad y medidas de protección, y si corresponde, las medidas cautelares. Entonces, ¿esto en dónde se va a aplicar? Por ejemplo, en el caso de algunas personas con discapacidad, tenemos que es bien importante decirlo, ¿no? Hay una confusión también que quiero aprovechar en aclarar. Bueno, me gustaría conversar con ustedes porque tengo la sensación de que estoy hablando sola. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, yo les voy a preguntar si ustedes no me preguntan. Pero vamos a continuar. A ver, voy a preguntar. Maritza, dígame usted, ¿alguna duda? ¿Hasta acá todo claro? Maritza no está. Maritza, ¿claro o alguna duda? Ana. Betsabe. Sí, doctora, he entendido las medidas de protección, las dicta el juez y está claro el tema, no hay duda. Ya, pero las medidas de protección son dos, sociales y medidas de protección nada más. ¿Cuáles serán las sociales? Hay otros tipos de medidas de protección, ¿ah? Cuidado, hay medidas de protección social, hay medidas de protección, hay medidas de protección administrativas. ¿En qué casos voy a aplicar las medidas de protección administrativas? ¿Alguien me podría decir? Doctora,
Sí, le escucho, gracias. A usted, doctora, las medidas de protección administrativas considero de que serían aplicables para el caso de una herencia, por decir así, que la persona con discapacidad es titular de una herencia y se puede dictar una medida de protección administrativa que alguien de su entorno pueda administrar los bienes a nombre de ella. Con relación a lo que usted mencionó, medidas de protección y ajustes razonables, me encanta la exposición brillante de usted cuando ha dicho de que es como un traje a la medida. O sea, tiene relación medida de protección con ajuste razonable. Es una inquietud que quisiera que por favor usted, con la experiencia que tiene y que nos está ilustrando de manera brillante una exposición sobre violencia de género, me hiciera el favor usted, doctora, de indicarme, ¿es lo mismo medida de protección o ajustes razonables? Ya, Teniendo en muy bien. consideración que usted ha mencionado de que es como un traje a la medida y que una medida de protección que se asigna a una mujer con discapacidad no puede ser la misma medida que se le aplique a otra mujer que también es víctima de una violación, por decir, o violencia económica. Ya, muy bien. Muy bien. Luego le doy la palabra a Gil Alipio. Vamos a aclarar varios puntos que no están claros en la regulación legal, pero están dispersos, existen, pero están dispersos. En primer término, cuando hablamos de ajuste razonable, estamos hablando de ajuste, en el caso de violencia, ajuste razonable en el proceso de violencia. Es decir, la persona necesita un intérprete de señas. La persona, de repente, como no se puede trasladar al juzgado, tendrá que ir el juzgado, el equipo multidisciplinario a su casa. O de repente celebrar la audiencia en el primer piso de la corte. Son ejemplos de ajustes razonables. El ajuste razonable se le da de acuerdo a la necesidad específica de la persona con discapacidad que tenga ella en el proceso. Por ejemplo, cuando va a denunciar la violencia, puede llevar a una persona de confianza que le ayude a denunciar el hecho de violencia a la comisaría. Puede llevar, no necesariamente tiene que tener el apoyo judicial, puede ser una persona de confianza que colabore con ella para la denuncia de la violencia. O también en la propia audiencia, si es que hubiera audiencia, podría estar esta persona de confianza o de apoyo de hecho que la ayude a participar de mejor manera en la audiencia, ¿no? Conversar con el juez, etcétera. Entonces, el ajuste razonable es de acuerdo a la necesidad, es el ajuste razonable en el procedimiento, es decir, la autoridad judicial está en la obligación, o la autoridad policial o el Ministerio Público están en la obligación de otorgar las facilidades que requiere la persona con discapacidad para ejercer su derecho de acceso a la justicia. La medida de protección es un traje a la medida, eso lo va a dar el juez competente, que puede ser el juez de familia, que le va a dar la medida de protección pensando justamente en su condición de vulnerabilidad. La medida de protección, cuando se trata de una persona con discapacidad, puede ser de dos tipos, la social o la medida de protección a secas. Voy a explicar acá con un ejemplo. Y esto es bien importante que tomen nota, porque esto es un tema crucial. Vean ustedes. Voy a poner un ejemplo. Se trata de una niña víctima de violencia con discapacidad. ¿No? El padre no tiene paciencia y la golpea. Entonces, la madre, que es otra persona sumisa, tiene miedo a perder su pensión, soporta, calla la violencia. Entonces, de repente la abuelita se da cuenta de este problema, de la niña con discapacidad víctima de violencia. ¿Cómo funciona el sistema? Se hace la denuncia,
porque es de interés público, lo puede hacer la abuelita, y entonces ella va a recibir todo, aplicamos ahí la receta. Primero, ¿es un tipo de violencia contra un integrante del grupo familiar? Sí. Porque está recibiendo violencia, ¿es una violencia en el ámbito familiar? Sí, porque la violencia la recibe de parte del padre y la madre. Entonces, hay que determinar si esta niña está en una situación de riesgo, ¿no? O está desde protección familiar. ¿Cuál es el elemento que me va a decir? Si ambos padres, uno ejerce la violencia y el otro permite, entonces no hay duda que la niña está en desprotección familiar porque no tiene padre ni madre que la proteja, más bien avalan la violencia, la madre avala la violencia. Pero si la madre no avala la violencia, está en una situación de riesgo. Y como está en una situación de riesgo, va a recibir una medida de protección de naturaleza administrativa. Ahí va a intervenir el Ministerio de la Mujer a través de la UPE, o si no, el juez de familia en los lugares que no haya UPE. Y esa medida de protección social puede ser, por ejemplo, o también si hay una demuna acreditada, que esta niña pase pues tenga una terapia psicológica, que los padres vayan también a una terapia psicológica, el papá a desarrollar sus competencias parentales en la medida que no sea un delito, en la medida que no estemos hablando del artículo 121, 122 y 422, ¿no? Cuidado. Ahí habría que, eso lo va a determinar la autoridad, no, la autoridad, perdón, el juez. Entonces, la medida administrativa es esa. Se va a dar en situación de riesgo. Pero eso no impide que si el caso entró por el juzgado, el juez de violencia otorgue una medida de protección social. No va a impedir eso. Que otorgue una medida de protección social. ¿Qué significa de protección social? Que tiene que ver con el tema de terapias, que tiene que ver con el tema de pensar en el desarrollo integral de la niña. En cambio, si ustedes leen el texto único ordenado, un ejemplo clásico de una medida de protección es el retiro del agresor. Pero aquí estamos hablando de que esa medida no funciona, esa medida de protección no funciona. O sea, la medida de protección que le va a dar el juez es una medida de protección social, no la medida de protección, no la medida de protección a secas que está en la ley. O sea, por eso que se le agrega el adjetivo, ¿no? Que se le agrega, o sea, estamos hablando aquí la medida de protección, y una es la medida de protección y otra es la medida de protección social, que tiene que ver con el desarrollo integral de la niña, en este caso. Ahora, ¿qué pasa si ambos padres cometen la violencia o uno está de acuerdo, no le toma importancia y el otro sí? Es una niña con discapacidad. Entonces, la medida de, ¿qué va a ser este es un caso de desprotección familiar. ¿Qué va a hacer la UPE? Desprotección familiar. Es decir, esta niña debe separarse de ese padre y esa madre y pasar a una familia extensa, a un miembro de la familia extensa o en última ratio a un albergue. Pero no puede ser cualquier albergue, ella necesita, por ser una niña con discapacidad, una medida de protección de acuerdo a su medida, de acuerdo a sus problemas específicos, a sus necesidades específicas. O sea, la medida de protección que le van a dar a ella es una medida de protección social, ¿no? Entonces, si me dejo entender, que va con el desarrollo de la niña, que va con cubrir las necesidades de la niña. En cambio, la medida de protección que está en la ley dice el no acercamiento, ¿no? El retiro del agresor. ¿Eso se le va a aplicar a este caso? Esa relación es una relación, una de las tantas medidas, pero en materia de violencia, cuando se habla de personas en condición de vulnerabilidad, tenemos medidas de protección social que pueden otorgarse en sede administrativa o que pueden otorgarse en sede judicial, además de las otras medidas de protección. Y por supuesto que ¿qué pasaría
si la mamá dice yo no estoy de acuerdo y se queda con la niña. Entonces la medida cautelar sería la pensión de alimentos para ellas, para la niña, y además reconocer la tenencia de la madre para el caso en particular. Pero esa pensión de alimentos tendrá que considerar la necesidad específica de la niña con discapacidad. No sé si me dejo entender. Ese es el caso de la niña. ¿Qué pasa con la mujer adulta mayor con discapacidad? A ver, para seguir explicando si me dejo entender o no, porque esto es un poquito complejo. A ver, ¿cómo es esto? ¿Quién quería participar para darle el uso de la palabra? Mejor voy a dejar de compartir, así ya. Sí, a ver. Gil, sí, le escucho. Sí, estos administrativas las da, quería acotar esto, pero ya usted lo dijo, solo añadir que yo entendía también que sobre todo era para personas adultas mayores en situación de riesgo y personas con discapacidad severa, ¿no? También en situación de riesgo como el abandono, por ejemplo. Y también en experiencia aquí en Ayacucho pues, no existe protección porque no hay una evidencia del MIM. Hay un representante que en el gobierno no hay una regional, UPE. Claro, sí, hay UPE, hay una UPE, sí. Hay un representante del MIM también en el gobierno regional, pero no he conocido de medidas de protección administrativas para una persona adulta en abandono, por ejemplo, ¿no? Que está en estado de indigencia, no sé si Sí. la UPE también da esas medidas de protección. Ya, le voy a comentar lo siguiente. Para personas adultas mayores con discapacidad, es lo mismo. Es lo mismo. Se da una medida administrativa por el DIPAM, mientras que la medida administrativa para la niña con discapacidad se da a través de la ADEMUNA o la UPE, dependiendo de la situación. Para la persona adulta mayor existe el SIAM. El SIAM es un órgano dentro del gobierno local que tiene como función la orientación legal, el patrocinio legal de las personas adultas mayores con discapacidad. También está ahí los OMAPETs, ¿no? Donde reciben, si son víctimas de violencia, reciben el asesoramiento. Pero las personas en condición de vulnerabilidad, por lo general, tienen varios tipos de medidas. Esa es la diferencia. Tienen medidas de protección sociales, medidas de protección y medidas cautelares. Y las medidas de protección sociales, en el caso de la persona adulta mayor con discapacidad, lo otorga cuando hay DIPAM o lo puede otorgar también el juez. El DIPAM es así como la UPE del Ministerio de la Mujer, lo otorga el juez. O sea, la persona con discapacidad tiene 3 tipos de medidas: las de sociales, las de protección y las de cautelares. No sé si me dejo entender. Sí. Entonces es otro enfoque, porque ahí está el enfoque de interseccionalidad. Eso es lo que va a hacer variar el tema, ¿no? Ya. No, es que me gustaría saber, porque tengo la impresión de que no queda claro, que me pregunten, por favor, porque esa es la diferencia. Para eso me sirve el enfoque de interseccionalidad. Justo yo estoy trabajando un protocolo sobre este tema, es muy importante conocerlo, ¿no? O sea, cuando yo hablo de discapacidad, tengo que decir, no solo le voy a aplicar la ley 3364 y su reglamento, le voy a aplicar todo el marco normativo de protección para la persona con discapacidad. No se agota todo en la ley, en el texto único ordenado. Y tengo que tener en consideración los criterios. Los criterios, ¿no? Bueno. ¿Alguna consulta adicional?
Ana Enciso, ¿cuál es tu percepción? ¿Quedó claro todo, Ana? Sí, doctora, pero lo que pasa, por ejemplo, acá en Ayacucho, como lo decía el compañero Alipio, que es compañero de trabajo, las medidas de protección social en realidad no se dan en la práctica, ¿no? Porque tenemos un hogar de refugio temporal que no da medidas, no da, por ejemplo, no da este acogimiento, por ejemplo, a personas con discapacidad. Es un tema pendiente de trabajar acá. Inclusive se le ha planteado en las reuniones que tenemos con la instancia regional de concertación que se debe de trabajar este tema, ¿no? Es una medida que, si bien es cierto, en las medidas de protección a nivel judicial que se dan pues en base a la ley, al texto único ordenado de la ley 30364, pero uno no encuentra en estas resoluciones judiciales fundamentación, por ejemplo, para el tema de las personas con discapacidad, me refiero a la fundamentación jurídica. Entonces, Exacto. son temas que en cierta forma no se están cumpliendo, si literalmente, legalmente existen estas disposiciones, pero la realidad es distinta, ¿no? Claro, lo que pasa que la propia ley de discapacidad, o sea, el propio marco normativo, nos da una, o sea, nos da normas para poder aplicar. Porque lo que les quiero decir, que un tipo de medida de protección para la persona con discapacidad y para la persona adulta mayor es el otorgamiento de apoyos y salvaguardias. Por si acaso. Y eso no está en el texto único de la ley 3364. Eso lo vamos a encontrar en otras normas. Eso es bien importante decirlo. Por esta razón que si nosotros solamente vamos a visibilizar la 3364 que está en construcción, entonces ahí la cosa ya cambia, ¿no? Bueno, Julia, ¿cómo estamos con el tiempo para seguir con los otros temas? Todos se han ido. Creo que día viernes. No podía abrir mi micro. No, estamos bien, son 5 para las 7, doctora. Tenemos 1 hora y 5 minutos. Ya, muy Ya, bien. adelante. Entonces, para continuar. ¿Hasta acá alguna duda? ¿O seguimos? Seguimos, doctora. Ya, muy bien. Bueno, vamos a continuar. No sé si ven las diapositivas. Sí se ven, doctora. Ya, pero no Sí, sé se por qué. está compartiendo. No, y ahora sí. Estamos en el taller 3. Sí, se Muy está bien, compartiendo. voy a empezar. ¿Ustedes ya han estudiado el tema de la capacidad jurídica todavía? Todavía, doctora. Ya, muy bien. Bueno, entonces, para poder hablar de las medidas de protección como apoyos y salvaguardias, tengo que explicar la capacidad jurídica. Para empezar, así como les contaba, ¿no? Porque esta es una conversación, en realidad debemos hacerlo coloquial, no tan así rígido, ¿no? Vean ustedes, el tema, así como la mujer ha sido discriminada, cuando se dice discriminación estructural, me refiero a que hay muchas personas que han sido invisibilizadas en la historia. Una de ellas han sido las mujeres, los niños, ¿no? ¿Desde cuándo comienzan a reconocerse los derechos? Estamos hablando 1997, 90 ¿no? En Europa también ha sido tardío, ¿eh? El Código de la Convención de los Derechos del Niño, 1989, 1997, la mujer, 96, perdón, 93 creo, voy a ver bien la fecha. Y entonces tenemos así, las otras convenciones también son recientes, ¿no? No tiene muchos años.
Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que ha habido un sector de personas invisibilizados en la humanidad. Dentro de ese grupo, las personas con discapacidad también. Entonces, las personas con discapacidad, para hacer sus cambios en la comunidad internacional, en el marco de la OEA, de Naciones Unidas, vieron el ejemplo de cómo las mujeres también, que se sentían discriminadas, hacían todos estos lobbies, se llama así, ¿no? Permitidos para poder lograr el reconocimiento de sus derechos, ¿no? Esto es una manera progresiva de sus derechos humanos. Entonces, uno de los grandes problemas era que siempre a las personas con discapacidad se les veía como personas enfermas, ¿no? El enfermito, el loquito, ¿no? Así, con una serie de términos peyorativos. Nuestro mundo jurídico ha estado lleno de un lenguaje peyorativo, estigmatizante, ¿no? Basta recordar el código de 1936, ¿no? Que tiene todo el rezago del 84, que tenía un enfoque médico de la discapacidad, ¿no? Vean ustedes que ya el Tribunal Constitucional ha sacado una sentencia que dice tajantemente que es peyorativo, estigmatizante decir retardados mentales. Yo tengo alumnas o alumnos que han llevado el curso y que luego los escucho decir en sus conferencias los discapacitados, los minusválidos, me provoca regresar al curso y jalarlos, porque uno de lo primero que debemos cambiar es nuestra manera de pensar. Estas normas, si ustedes se dan cuenta, modernas, todas tienen un catálogo de enfoques, de principios. ¿Por qué te dice enfoque? O sea, tú como operador, tú como ciudadano, tienes que mirar a estas personas de otra manera. Quítate las gafas de la miopía. No hay peor persona que no quiera ver la realidad, ¿no? En este sentido, se interpreta la realidad de otra manera. ¿Y cómo la voy a interpretar de otra manera? En primer lugar, frente a una persona con discapacidad, no puedo decir persona que sufre discapacidad, la enfermita, el enfermito, no. ¿Por qué? Porque justamente la reivindicación de derechos a nivel universal es que estas personas son iguales que todos y todas. Y tienen los mismos derechos, y para que logren el efectivo ejercicio de sus derechos, los estados se han obligado a dar medidas afirmativas para nivelar la cosa. Entonces, en primer lugar, ¿cómo debo ver yo a la persona con discapacidad? Por ejemplo, cuando yo veo el problema de la mujer, cuando yo hablo de la discriminación de la mujer, yo no puedo pretender, la doctrina no me dice, la mujer tiene que ser igual al hombre, o sea, la mujer se tiene que masculinizar. Eso no es así. No, la doctrina de la igualdad no dice que la mujer se masculinice. Igualmente, en materia de discapacidad, no se trata de decir que la persona con discapacidad se normalice, o sea, que se copie, como que sea igual que tú, que sea igual que los colegas que están ahí. De eso no se trata. De lo que se trata es que aceptemos la diversidad humana y que veamos las cosas de manera inversa, que el problema no son las mujeres, que el problema no son las personas con discapacidad, el problema son las barreras que le coloca la sociedad que les impide ejercer sus derechos. Si yo a una persona con discapacidad le digo que tiene derecho a la educación y su clase está en el 5º piso con unas escaleras empinadas, ¿qué mensaje le estoy diciendo la verdad o la estoy engañando? ¿Qué piensas, José? ¿O es puro verborrea y no hay nada de cierto en eso? La estoy engañando. Indudablemente. Porque si quiero que ejerza su derecho, pues tengo que hacer que estudie en el 1er piso, que tenga rampa para el ingreso a ese centro educativo. Sí.
¿no? Entonces, la Indudablemente, barrera ¿no? es la sociedad. Yo le pongo, y lo peor es la barrera mental, la barrera actitudinal, porque tenemos un problema los seres humanos que todos nos sentimos superiores a un grupo. Acá no hay superioridad. Lo peor es la estigmatización que se Eso, ¿no? Que yo te estigmatizo porque eres una persona que te falta esto, que porque eres pobre, ya no. ¿Cuándo vamos a acabar con esto? Por eso que para acabar con esto, lo único que se necesita es aplicar la ley, la dura ley, para que la gente aprenda a respetar a las personas que son distintas a ellas. Tenemos que aceptar que somos diversos, no todos somos iguales. Entonces, si yo le pongo la barrera actitudinal, el ejemplo en la universidad, una universidad que no digo su nombre, esas universidades rimbombantes, que una mujer con discapacidad visual, la jalaron del curso porque, no, nosotros acá tomamos examen escrito para que aprueben, y usted como no tiene discapacidad visual, no va a poder aprobar esta maestría. Entonces, la iban a jalar porque el reglamento decía que el examen final era escrito, no le querían tomar oral. ¿Qué es eso? ¿Quién tiene la culpa? ¿Ella o la universidad? ¿Quién tiene, Carmen Rosa, la culpa? La universidad, La doctora. universidad tiene la obligación de derribar esas barreras. Así La es. universidad. Si la persona quiere ir a comprar a un centro comercial con su perro guía, y yo le digo, como centro comercial, ese perro no dejen entrar porque acá no está prohibido las mascotas. ¿Es una mascota para esa persona con discapacidad visual ese perrito? ¿O qué cosas es para ella, además de mascota? Es un apoyo, doctora. Es un apoyo. Entonces, es un apoyo. Entonces, si yo no dejo entrar a la mascota, al perrito, ¿qué estoy haciendo con esa persona? Está colocándole una barrera. Una barrera. ¿Y qué dice la ley internacional? Que cuando yo le coloco una barrera a una persona con discapacidad, eso es un acto de discriminación. No sé si me dejé entender. Entonces, todos estos tratados que ustedes ven que no se los voy a estar leyendo porque todos lo pueden leer, tiene como objetivo tener una nueva mirada a la discapacidad. Así como a la mujer la tengo que ver de otra manera, así como a la mujer no la puedo ver como objeto sexual, porque cuando se la ve como objeto sexual es víctima de violación sexual o víctima de violencia sexual, así a la persona con discapacidad yo no la puedo seguir mirando como una persona minusválida, como una persona sin ningún derecho, como que me estorba, como que es una carga. Igualmente pasa con las personas adultas mayores, y eso es terrible cuando la persona adulta mayor tiene discapacidad, ¿no? Porque los hijos, cuando tienen patrimonio, se quieren aprovechar y ejercen violencia económica. Perdón, violencia patrimonial. Violencia patrimonial, hay una diferencia con la violencia económica. Violencia patrimonial es cuando yo me quiero aprovechar de los bienes de alguien. Y violencia económica es cuando no le quiero pasar la pensión de alimentos o simplemente me descuido de darles de cubrir sus necesidades básicas, de cubrir sus medicina. Pero hay una cosa, yo los invito a leer porque hay una norma especial nueva de violencia contra la persona adulta mayor con discapacidad. Y ese tipo de violencia es el abandono, porque el abandono a la persona adulta mayor con discapacidad es un tipo de violencia, que tiene su propio tratamiento, sus propias medidas de protección sociales, cautelares. Es un mundo aparte. Por esa razón, no le podemos aplicar la misma plantilla de la violencia contra la mujer, donde solo se le aplica el enfoque de género cuando se trata de mujeres adultas mayores, es decir, adultas a partir de los 18 hasta los 60, es un tratamiento.
me dejo entender, de los 18 a los 60 es un tratamiento legal, de los 60 en adelante es otro tratamiento legal, desde menores de 18 para atrás es otro tratamiento legal, y dentro del grupo de 18 a 60 hay variantes, así como las variantes del coronavirus, hay variantes. Tenemos las mujeres con discapacidad. Y dentro del grupo de las mujeres con discapacidad, tenemos los tipos diversos de discapacidad. No es lo mismo la problemática de una mujer con discapacidad física que con discapacidad visual, que con discapacidad mental, que con discapacidad intelectual. En el Código Civil de 1984, que ya es un dinosaurio, ¿no? El problema era básicamente de que se había discriminado, estigmatizado a las personas con discapacidad intelectual. Ejemplo, se les decía retardados mentales. La Corte de Colombia también ha dicho que eso es hasta una grosería decir eso, ¿no? Luego, cuando digo carece de discernimiento, nos hacían aprender de memoria todo ese listado, ¿no? Todo ese listado. Ya, carece de discernimiento, ¿no? Enfermo mental no es una palabra jurídica, es peyorativa. Yo he visto hasta hace poco que he puesto enfermo mental. No, no, no. Enfermo mental no se puede decir, no es un término jurídico, ya está considerado a la luz de la legislación peruana, no solo de la convención, un término peyorativo. Yo debo decir persona con discapacidad mental o psicosocial. Psicosocial básicamente nos está haciendo ver que el problema de las barreras son de la sociedad. Entonces son aquellas personas, por ejemplo, que tienen esquizofrenia, paranoide, por ejemplo, trastorno bipolar, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta depresión puede ser. Entonces, si ustedes leen las convenciones, ¿cuál es la finalidad de la Convención Madre, la de Naciones Unidas, del año 2006? Es decirle al mundo, las personas con discapacidad son aquellas, la combinación de la deficiencia más la barrera. Esas son personas con discapacidad. Y te doy todo una normativa para que estén protegidas en sus derechos. Y hay derechos específicos que hay que resaltar, como el derecho a la accesibilidad. Pero también hay una convención en el marco de la OEA que lo que te dice es, hay que eliminar la discriminación. Tenemos la ley 29973, la ley de la persona con discapacidad, donde se dice con claridad que tiene los mismos derechos que el resto de la población. Entonces tenemos varios tipos de discapacidad, la física, la sensorial, la intelectual, la mental o psicosocial. Muy bien. Les hago una pregunta. Para denunciar violencia y que se beneficie de todo el sistema de protección de la persona con discapacidad, ¿el juez le deberá exigir su certificado de discapacidad? No es necesario, doctora. El juez tiene la potestad de pronunciarse sobre el pedido de la protección, de la medida de protección, de acuerdo a los hechos que sean probables, que produzcan evidencia de que efectivamente hay una víctima, o una mujer víctima de violencia en su perjuicio. No se puede exigir. No se puede no le puedes exigir. ¿Por qué razón? Porque en realidad hay primero varias razones. Uno, que hay discapacidades que son evidentes, y segundo, que tengo que creer en lo que me dice la persona que denuncia. Además, el hecho que tenga que no tenga el certificado no es que no le voy a dar esa protección que merece como persona con discapacidad. No le tengo por qué exigir un certificado. Y en época de pandemia también se sacó una regulación en ese sentido, un decreto especial que hubo, de que bastaba la declaración jurada, ¿no? Bastaba la declaración jurada para que se le considere persona con discapacidad. Muy bien. Entonces, ustedes ven en la diapositiva el principal
desde el punto de vista de los derechos específicos que tiene la persona con discapacidad es la accesibilidad, ¿no? La accesibilidad. Esto significa, entonces, ¿sí conocen los tipos de discapacidad o les explico todavía? Sería bueno que nos explique, doctora, por favor. Ya. Miren, cuando cuando hablamos de discapacidad física, nos estamos refiriendo a lo motriz, a lo motora, ¿no? Puede ser que sea una secuela, una malformación que deriva de una afección en el sistema neuromuscular, ¿no? Pero para que sea discapacidad, ustedes se van a dar cuenta de algo en las diapositivas, ¿no? O sea, esto va a dar como resultado que no va a tener control del movimiento o de la postura, lo que se llama diversidad funcional, y te dice, y que al interactuar con las barreras, no puede estar incluida de manera plena y efectiva en la sociedad. O sea, para que sea discapacidad se necesitan dos elementos, la deficiencia más la barrera. Entonces, ¿en qué consiste la deficiencia física? Que tiene que ver que no hay control de movimiento, de postura, es un problema se le conoce como diversidad funcional. Cuando yo hablo de la intelectual, me estoy refiriendo básicamente a Jesús está pintando, creo que está aburrido, la pizarra. Cuando yo hablo de discapacidad intelectual, me estoy refiriendo a limitaciones significativas en la estructura del pensamiento, ¿no? Por ejemplo, problemas para, digamos, en el lenguaje, el aprendizaje. Por ejemplo, ¿quién está pintando? Jesús Jauregui, ¿quién es? ¿Se podrá borrar esto? No. Bueno. Julia, la dejo así la diapositiva. Tú no lo puedes borrar. A ver, Jesús sigue pintando. No sé qué. Jesús, hola, ¿cómo estás? ¿No te gustan las diapositivas, Jesús? A ver, Jesús está aburrido o no le gustan las diapositivas. Bueno, muy bien. La discapacidad mental tiene que ver con una deficiencia o alteración en el sistema neuronal de una persona, ¿no? Entonces, esto va a tener implicancia en el comportamiento, va a dificultar su pleno desarrollo, su convivencia social, ¿no? Entonces, ejemplo de estas discapacidades tenemos la esquizofrenia paranoide, trastorno bipolar, la depresión, ¿no? Lo que antes se le llamaba de mala manera enfermedades mentales. La discapacidad sensorial tiene que ver con el tema de los órganos de la visión, la audición, las estructuras y funciones asociadas a cada uno de ellos. Pero todos, para que sean discapacidad, van unidos del elemento de la barrera. Si no, solamente, entonces, una persona que si se eliminan las barreras, estaríamos hablando de una persona solamente con diversidad funcional. No sé si hasta ahí quedó claro. ¿Qué cosa es la discapacidad? La discapacidad está compuesta por dos elementos. La diversidad funcional, las deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, más las barreras debidas a la actitud y al entorno. Porque el entorno te puede colocar una serie de barreras, ¿no? Las escaleras, puedes tener, por ejemplo, el hecho de, ¿no? Como hemos visto, ¿no? De que no tengas intérprete de lengua de señas, por ese caso de esa mujer en Filipinas que fue víctima de violencia sexual y entonces no le dieron los ajustes razonables en el procedimiento, no le prestaron no tuvo traductor, porque además necesitaba de traductor porque también hablaba otro idioma y además no tenía intérprete de lengua de señas.
y no tenía los ajustes razonables en el proceso, ¿no? En el proceso de penal. Muy bien, vamos a entender la capacidad jurídica, vamos a conversarlo, ¿no? Para poderlo entender. Bueno, vean ustedes, para empezar, nosotros en el Código Civil de 1984 teníamos instituida la curatela, ¿no? La curatela y también en el sistema legal la interdicción, ¿no? La interdicción. Entonces, ¿qué de malo tenía la interdicción? ¿Por qué se les ha ocurrido derogarlas? ¿Qué de malo tenía la interdicción? Si era algo tan positivo para algunas personas, sobre todo para los curadores, que era muy cómodo para los curadores la interdicción. Hay mucha gente que cuando se aprobó esta norma escribió, hizo un escándalo, que porque esto es una cosa injusta, ¿no? ¿Cuál era el problema de fondo? Primera pregunta, ¿cuál es la diferencia del curador con el apoyo? ¿Cuál es el objetivo de cambiar el sistema? El curador tomaba la decisión en nombre de la persona vulnerable. En cambio, el apoyo le sirve para que la persona vulnerable tome su propia decisión. Muy bien, José. Entonces, acá el problema era el siguiente, que en el Perú, como en otras partes del mundo, se había adoptado en el sistema legal el modelo de sustitución de la voluntad. Te nombro un curador, tú ya desapareces del mapa jurídico que va a decidir por tu vida, por tu proyecto de vida, por tu patrimonio y por lo que tú necesitas. Punto. Entonces, él va a ser, tú te vuelves peor que un niño. O sea, no existes para el mundo. O sea, tu voluntad no vale. El curador es el que va a tomar todas las decisiones por ti. Entonces, habían organizaciones del Estado que inclusive requerían la curatela para el cobro de pensiones, como hemos visto en Cusco, ¿no? No vale tu voluntad. Entonces, ¿qué es lo que rescata el tratado internacional? El reconocimiento de la autonomía. ¿Qué es la autonomía? La capacidad de autogobernarse. Soy una persona con discapacidad que quiero contratar, que quiero comprarme una casa, que quiero estudiar, que quiero casarme, que quiero contratar, que quiero hacer un testamento, que de repente quiero realizar operaciones bancarias. ¿Por qué tengo que estar dependiendo de esta persona? Primera cuestión. ¿Por qué es tu pariente? Porque como es tu pariente, es el que más sabe de ti, el que más te quiere, el que más se preocupa. ¿Eso es verdad? Hay gente que vive con el enemigo, que viene a ser su pariente. Entonces, lo que rescata el derecho es la voluntad de la persona con discapacidad, su autonomía, el autogobernarse, su independencia, ir acá, ir allá, su libertad de desplazamiento, la capacidad de poder realizar actos jurídicos, actos con efectos jurídicos. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? En la práctica, que el curador, cuando ya la persona estaba en su proceso de envejecimiento, la internaba en un albergue, se hacía cargo de sus bienes, disfrutaba de sus bienes y no veía la hora que se muera para ya gozar plenamente de sus bienes, ¿no? Entonces, estaba invisibilizada esa persona a través de ese curador, que manejaba su vida como le parecía. Le negaba su derecho a decidir. Por eso el quid del asunto es, acá quiero que comprendamos todos y que dejemos claro, cuando yo hablo de violencia contra la mujer y me voy a la página del Observatorio de la Violencia contra la Mujer, lo primero que dicen que la consecuencia de la discriminación estructural contra la mujer es el no reconocimiento de sus autonomías. Si a una mujer es violada o es víctima de violencia sexual, no le reconocen ¿qué cosa?
su libertad sexual, el violador, el sujeto activo del delito. ¿No? Entonces, si a una mujer con discapacidad no la esterilizan de manera forzada, como ha ocurrido en los Estados Unidos en los 1900, porque tenían miedo, según ellos, que se reproduzca la discapacidad, porque dice que las personas con discapacidad mermaban la fuerza del Estado norteamericano, y por lo tanto había una ley que obligaba a esterilizarlas de manera forzada. Acá en nuestro país han habido no esterilizaciones forzadas. Sí, ¿no es cierto? Entonces, sí, doctora. entonces en el mundo ha habido esterilizaciones forzadas para las mujeres con discapacidad, porque siempre quienes han llevado la peor parte, las mujeres con discapacidad, las explotan económicamente para que la gente tenga pena y le dé limosna, ¿no? Han sido constantemente víctimas de violaciones a sus derechos humanos. Entonces, esta situación se agrava cuando encima le dicen, tú ya no existes, sino hay otra persona que va a decidir por ti. Entonces, ¿cuál es el derecho más importante que se preserva cuando se habla de personas vulnerables? La autonomía, la independencia, el realizar su proyecto de vida, pero básicamente, ¿no? Esa posibilidad de manifestar su voluntad, porque esas personas quieren tener un proyecto de vida, ¿tienen derecho a un proyecto de vida o no? Sí, Muy tienen bien. derecho. Entonces, Sí, el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad se reforma el sistema peruano, la ley peruana, por aplicación del artículo 12 de la Convención, que te dice que hay que reconocerle la autonomía, la independencia a las personas con discapacidad en general. Pero así como hay tipos de discapacidad, hay grados de discapacidad. Hay grados de discapacidad severo, por ejemplo. Entonces, la pregunta que yo les hago a ustedes, ¿qué pasa si se trata de una persona con Alzheimer? ¿Qué pasa si se trata de una persona con demencia senil? ¿Funcionan los apoyos? O mejor me hubiera quedado con la interdicción. Yo sé que algunos me dirán, no me querrán decir, pero lo estarán pensando, ¿no? Mejor nos hubiéramos quedado con la interdicción. Pero ¿qué dice el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad? Que el apoyo es gradual. O sea, la pregunta es, ¿el apoyo es un representante? No, el apoyo no es un representante. ¿Qué es el apoyo? El apoyo es un facilitador de la comunicación, un orientador. ¿Qué más es? El apoyo facilita la comunicación. El apoyo facilita la comprensión de los actos jurídicos. El apoyo orienta a la persona, facilita la manifestación de la voluntad, pero no es un representante. Si la persona tiene un grado severo de discapacidad, lo que puede hacer el juez es declarar que el apoyo tenga representación y tenga mayores facultades. Vamos a explicar. Desde el punto de vista jurídico, vamos a entender lo siguiente. Hay personas con discapacidad de dos tipos. Los que pueden manifestar su voluntad y los que no pueden manifestar su voluntad. ¿Dónde se va a situar el problema de los apoyos?
Vamos a ver. Las personas, por ejemplo, con demencia senil, con Alzheimer, las personas con discapacidad intelectual, con discapacidad mental. Muy bien. Entonces, las personas con discapacidad que pueden manifestar su voluntad a través también de medidas de accesibilidad o de ajustes razonables, ¿no? ¿Qué pueden hacer? Pueden solicitar el reconocimiento de su apoyo. Vean ustedes, eso es lo novedoso, el reconocimiento de su apoyo. Es más, aunque usted ahora no tenga discapacidad, a partir de los 18 años de edad, usted puede nombrar un apoyo a futuro para un evento. Uno ya conoce a su familia. En el futuro podré nombrar como apoyo a mi hijo, a mi hijo mayor, porque es el que está más cerca a mí. Lo hago, me voy ante el notario. Está más cerca a mí. Él es el que me puede proveer a mí la medicina, conoce cómo soy yo, nos tenemos una buena relación, conoce mis gustos, conoce mi trayectoria de vida, ha estado cerca a mí. Pero a esa hija que está en los Estados Unidos, no. Y lo aseguro, a esa persona, no. No la voy a nombrar como apoyo. Me voy al notario y lo hago, y cuando me ven el evento, tal persona se va a encargar de mí, tal persona se va a encargar de mis cuentas, de mi administración, de mi patrimonio, etcétera, etcétera. Lo puedo hacer aunque no tenga discapacidad. Apoyos a futuro, ¿no? Pero además, si ya tengo la discapacidad, he adquirido la discapacidad, o de repente he nacido con discapacidad, cualquiera de las dos situaciones, yo puedo solicitarle al juez o al notario que me reconozcan el apoyo que yo quiero, que a mí me parece, con el que yo me siento bien, con el que me asegura que lo que va a ser lo que yo le digo, no lo que él quiere. No me va a tratar como a hija, sino me va a respetar como persona. No me va a tratar como minusválida, sino va a considerar mi voluntad, va a respetar mi voluntad. Entonces, yo quiero que esa persona sea mi apoyo para realizar actos jurídicos, para que esta persona, ¿no?, me facilite la comprensión de lo que voy a realizar, para que no me engañen, no me estafen, o de repente por el tipo de discapacidad que tenga, me facilite, ¿no?, una discapacidad sensorial, me facilite la comunicación. O por último, para que me oriente, para que no me engañen, no me estafen, y para que también le pueda decir a la otra persona lo que yo quiero, lo que yo quiero, lo que yo quiero, mi voluntad. Para eso es el apoyo. Entonces tengo dos vías. O me voy al notario, o me voy al juez. ¿Hasta acá alguna pregunta? Para continuar. ¿Alguna pregunta? Está claro, doctora. Ya. Muy bien.
Entonces, está claro hasta acá. Ya. Entonces, el verbo reconocer. ¿Qué significa reconocer, Rocío? Reconocer, darle pues su derecho, darle a conocer, ¿no? Reconocerle algo a una determinada persona, ¿no? En este caso sería pues a una persona a una persona víctima de violencia, podría ser reconocer sus derechos a vivir de manera tranquila, de manera armoniosa dentro de su hogar o en el lugar donde pues ésta se encuentre, ¿no? Eso sería en términos así generales. Ya. Reconocer significa, en este caso, reconocer. ¿Quién le va a reconocer? ¿El notario o el juez va a reconocer que esta persona, le va a reconocer a esta persona que quiere ese apoyo? O sea, va a decir, yo quiero que esta persona, que mi hermana sea mi apoyo. Entonces, la única función que va a tener el notario y el juez es reconocer la voluntad de la persona con discapacidad. Yo quiero que este señor o esta señora sea mi apoyo. Tú no te puedes oponer a eso porque es mi voluntad. Yo quiero que esta persona sea mi apoyo. ¿Eso había antes? ¿Eso había antes, Ángela? ¿Eso existía antes en el Perú? Ana, ¿qué piensas? Ahí está el gran cambio, que yo puedo nombrar a mi apoyo cuando pueda manifestar mi voluntad. Y más rápido que puedan darla. Por otro lado, doctora, quisiera un poquito también que nos explique sobre No te escucho, Ana, sí. ¿Ahora me escucha, doctora? Sí, ahora sí. Sí, estábamos hablando del apoyo, ¿no? Yo decía de que no es un seguir este tipo de respaldo notarial o acudir a la vía judicial, ¿no? En ese sentido, que la agilidad y entiendo la realidad. Sin embargo, también, doctora, exposición, hablar un poco sobre el La verdad, podríamos hacer un esfuerzo porque no le he entendido. ¿Han escuchado ustedes? No, doctora. ¿Podría repetir? Porque parece muy interesante lo que va a decir Estaba entrecortada, no se ha escuchado bien, Sí, doctora. ¿cómo podemos hacer? Porque me quería preguntar algo. No sé, a ver, esperamos un rato, depende de, a ver, ¿podría volver a preguntarme? O podría hacerlo por el chat también, doctora. Por el chat podría hacerlo. Sí, por favor. está fallando el internet acá por mi domicilio. Está intermitente, está que se va y vuelve. A ver, Hola. sí, le escucho, le escucho. A ver, ¿sí me escucha usted?
¿Me escucha? Escuchando. No, no le escucho mucho, ¿ah? No, no le escucho. Bueno, continuamos, creo, porque hasta que se pueda, ¿no? ¿Qué les parece si continuamos? Bueno, Sí, doctora, sí. ya. Pero ¿qué pasa cuando la persona con discapacidad no puede manifestar su voluntad? Por ejemplo, una persona con demencia senil severa, con Alzheimer. Entonces, esta persona que no puede manifestar su voluntad, ¿podrá nombrar sus apoyos o no? ¿Quién tiene que hacer, quién se tiene que encargar de esto? ¿Volveríamos a la curatela otra vez o ya no? Bueno, vean ustedes. La persona que no puede manifestar su voluntad es aquella persona que por más que el juez haga todos los esfuerzos de entenderla, de comprenderla, entonces la persona no va a poder otorgar esa voluntad. O por ejemplo, que se encuentre en una situación de estado de coma. ¿Qué hacemos ante ese problema? ¿Cómo resolvemos la problemática de esta persona que se necesita vender su casa para atender su salud, que necesita recursos? ¿Cómo hacemos? ¿Se puede solicitar una autorización judicial ante el juez para que Ya, el juez sí, claro, autorice? pero primero nosotros tendríamos que, ¿qué pasa si la tengo que internar en un establecimiento de salud? La tengo que internar en una casa de atención residencial donde se necesita prestar el consentimiento informado. No me queda otra alternativa que ir al juez a través de un proceso de apoyos y salvaguardias. A través de un proceso de apoyos y salvaguardias. ¿Por qué razón? Si ustedes analizan, vamos a regresar a la capacidad, ustedes analizan esta diapositiva, se ha derogado como absolutamente incapaces los que por cualquier causa se encuentren privados de discernimiento. Se ha derogado como relativamente incapaces los retardados mentales, los que adolecen de deterioro mental que les impide expresar su voluntad. Los únicos que pueden ser interdictados en el Perú son los pródigos, o sea, los que incurren en mala gestión, los ebrios habituales, los toxicómanos o los que sufren pena que lleva anexa la interdicción civil. Entonces, la capacidad jurídica va a ser plena a partir de qué edad? Mayor de 18 años. Esto va a incluir a todas las personas con discapacidad en igualdad de condiciones que los demás, independientemente si usan o no usan apoyos para la manifestación de su voluntad. ¿Quiénes son las que tienen capacidad de ejercicio restringida? Las personas, por ejemplo, que se encuentran en estado de coma. En ese caso, ¿quiénes le tienen que nombrar el apoyo y las salvaguardias? Hay dos posibilidades. Si ellos con anterioridad, por escritura pública, nombraron a sus apoyos, entonces se utiliza esa escritura pública, o sea, ese nombramiento de apoyos es válido, porque ellos con anterioridad han previsto el evento, y eso es válido. Entonces,
si no existe ese documento notarial, esa escritura pública, ellos van a poder, la familia o las personas allegadas a la persona con discapacidad, van a poder entablar un proceso de designación judicial denominado apoyos y salvaguardias. Quiere decir que cuando tú puedes manifestar tu voluntad y yo puedo manifestar mi voluntad, me voy al notario o al juez. Y simplemente ellos lo que van a hacer es reconocer lo que yo quiero, reconocer para que esa persona sea mi apoyo. Por eso se dice reconocimiento de apoyos y salvaguardias. Pero cuando yo no pueda manifestar mi voluntad, persona con discapacidad, entonces, ¿no es cierto? El juez es el que va a decidir quién es mi apoyo. ¿Y qué criterios tiene el juez para decidir quién va a ser mi apoyo, Nelly? Doctora, ¿El parentesco? podría ser, doctora, parentesco y la voluntad de la persona con discapacidad. Claro. El juez va a averiguar la trayectoria de vida de la persona con discapacidad. Dime, ¿podría nombrarle al cónyuge que ejercía violencia contra ella? De ninguna manera, doctora. Ah, no es su cónyuge, yo tengo el derecho porque yo tengo acá la prueba, el acta de matrimonio que es mi mujer, de mi propiedad, entonces yo soy el apoyo natural. No, señor. Usted ha ejercido violencia contra ella, usted no puede ser su apoyo de ninguna manera. Así usted haya presentado la acción judicial, el proceso judicial. Usted no puede ser su apoyo de ninguna manera. Entonces el juez va a averiguar dentro del entorno familiar a quién puede nombrar como apoyo. ¿Qué le parece a usted? ¿Qué le parece, Nelly? ¿Está bien esta disposición? En cuanto al esposo, no, doctora, porque ya hay ese antecedente, ¿no? Del maltrato. También Y puede ser los hijos, ¿ah? Claro, por los familiares allegados también, ¿no? Entonces, en ese caso se tendría que hacer un estudio minucioso, como usted manifestó anteriormente, por parte del equipo multidisciplinario, Exacto. para ver los antecedentes familiares dentro de su historia de vida, su situación actual y ver, ¿no? Qué persona es idónea como apoyo para esa persona. Además, otra cosa, el apoyo tiene que aceptar. Sí, Se ha sí, aprobado doctora. una resolución por el Consejo Ejecutivo donde hay un formato de aceptación del apoyo. Lo escucho. Sí, ¿quién me preguntaba? ¿Alguien quería intervenir? Bueno, otra pregunta que les quería hacer que me parecía muy importante, no nos olvidemos que si a la persona con discapacidad se le reconoce la capacidad jurídica, o sea, ya no hay esa mirada infantil, ¿no? Que esta es una persona con el estereotipo de infantilismo, si ya se le reconoce la capacidad jurídica, el apoyo, ¿quién es responsable por los actos jurídicos que realiza el apoyo? ¿El apoyo o la persona con discapacidad? Si celebra un contrato de alquiler, ¿quién es responsabilidad de que el bien esté en óptimas condiciones? ¿El apoyo o el representante? El apoyo, perdón, o la persona con discapacidad.
Elba, ¿qué piensa? Freddy. ¿Qué piensa Freddy? Doctora, el mismo decreto legislativo 1384 que está en la diapositiva, resaltado con rojo, dice la persona que cuenta con apoyos es responsable por sus decisiones. Exacto, muy bien. Incluso de aquellas realizadas con dicho apoyo. Exacto. O sea, ya no hay que el curador es mi responsable. Buenas noches. Yo pienso que el apoyo sería el responsable. No. ¿Por qué no? Porque si yo lo hago responsable al apoyo, ¿qué mensaje estoy dando, José? ¿Qué mensaje le doy? ¿Qué mensaje estoy dando si yo hago responsable el apoyo? ¿Cuándo el apoyo será responsable? Ya, por ejemplo, le dice la señora, yo quiero que me hagas un contrato de alquiler, ¿no? Pero que solamente alquiles, alquilas toda la casa, pero menos la parte de donde se guarda el cuarto donde se guardan el depósito. El depósito no lo vas a alquilar, solamente alquilas la casa menos el depósito. Entonces, el apoyo dice no. A mí me parece que estás equivocada y simplemente lo que hace es alquila toda la casa con el depósito. En ese caso, el apoyo no ha respetado la voluntad. Exacto, muy bien. ¿Quién ha dicho eso? Excelente, excelente. Al no respetar la voluntad, entonces por eso que surgen las salvaguardias. ¿Qué son las salvaguardias? Son los mecanismos para verificar si si el apoyo cumple con la voluntad de la persona con discapacidad. Pero el contrato de alquiler, los efectos jurídicos, ¿a quién se le van a atribuir? ¿Al apoyo o a la persona con discapacidad? ¿Quién va a ser responsable por el incumplimiento del contrato? La persona con discapacidad. Muy bien, excelente Es titular respuesta. del derecho. Claro, porque ella no es una niña, ¿no? Ella es la dueña del bien, y si el bien está defectuoso, ella responde, por mucha discapacidad que tenga, porque la ley la reconoce como una persona con plenos derechos igual que cualquiera, pero así como te doy los plenos derechos, te doy las plenas obligaciones. O sea, no vayamos como en con el Código de los Niños y Adolescentes, todos puros derechos de los niños. Hoy es el Día Comercial del Niño, no el 15. Todos puros derechos y no se ha vendido las obligaciones de los niños. Acá estamos hablando de personas adultas con discapacidad que tienen los mismos derechos y obligaciones que las demás personas. No solamente son derechos, sino también obligaciones. Si alguien más quería intervenir. Yo, doctora, quería simplemente partir señalando que los apoyos lo único que hacen es manifestar o hacer posible la manifestación de voluntad de la persona que tiene este apoyo, ¿no? Y en base a ello, pues la persona es responsable de sus decisiones. Claro, exacto. No es como antes, ¿no? Esa es una diferencia con el curador, ¿sí o no? No es como antes. Entonces, ella es la que debe responder civilmente por las faltas, ¿no? Por los incumplimientos contractuales. Ahora, ¿y las personas en estado de coma que tienen apoyos designados por el juez son responsables? En ese caso sería imposible porque ellos no están manifestando ninguna voluntad. Exacto.
Entonces, ¿quiénes serían los responsables ahí? Los apoyos. Los El que apoyos. toma la decisión. Ujú. Exacto. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Entonces, cuando yo reconozco, el verbo reconocer, no se olviden, es porque yo quiero que esa persona sea mi apoyo. Entonces, yo soy responsable de lo que haga mi apoyo. No es mi apoyo el responsable. Pero si yo le doy representación, bueno, es otra cosa, pero estamos hablando de que la naturaleza del apoyo es ser orientador, facilitador de la comunicación, de la comprensión de los actos jurídicos, pero digamos, no es la persona que va a sustituir a la persona con discapacidad. En cambio, el curador sí sustituía a la persona con discapacidad. Solamente se va a dar la designación, no hay que olvidar, reconocer es una cosa y designar es otra. Cuando se habla de designación judicial es porque el juez, ante el evento de la persona con discapacidad que no puede manifestar su voluntad, por ejemplo, la persona en estado de coma, que no estableció con anterioridad un apoyo, el juez dirá, voy a nombrarlo, pero voy a nombrar al más idóneo. Entonces, el más idóneo es ¿cuál? El más bueno, el mejor, el más cariñoso. ¿En qué consiste la idoneidad? ¿En qué consiste la idoneidad? Elia, ¿en qué consiste la idoneidad? Freddy. Gerardo. Maico. Maricruz. Maritza. Marta. Rocío. Ruth Fátima. Yo considero que la idoneidad es la condición especial que debe tener una persona para realizar ciertos actos, ¿no? Por ejemplo, se podría considerar a la persona que tiene una mejor aptitud, que se considera la más razonable o la persona que siempre ha acompañado a esta persona sin buscar provecho propio, ¿no? Y se le ha verificado o existen personas que también conocen de su desenvolvimiento personal. Ya. O sea, estamos hablando de una persona que ha sido una persona que conoce la trayectoria de vida de la persona con discapacidad, pero hay una palabra muy importante que usted ha mencionado, es que no es una persona que se quiere aprovechar de la persona con discapacidad. Que hay otro tema que se trabaja mucho en el derecho comparado, es evitar que la persona que sea nombrada apoyo sea una influencia indebida para la persona con discapacidad. Por ejemplo, que le esté diciendo al oído, vamos a vender tu casa, dame un anticipo de legítima, quiero mejor ponemos la plata en tal banco, mejor hacemos el préstamo a tal persona, y el objetivo de acercarse a la persona con discapacidad sea puro interés. Entonces es una influencia indebida, entonces el juez va a tener que también mirar eso, porque puede ser que la persona con discapacidad presente una acción judicial de reconocimiento de apoyos y salvaguardias y resulta que el juez advierte que la persona que la acompaña es una persona, es una influencia indebida, ¿no? Es una persona que se quiere aprovechar de ella, que quiere dejarla sin sus recursos económicos. El juez puede advertir esto a través del equipo multidisciplinario, de repente con la visita social, ¿no? Y se puede dar cuenta de las cosas, ¿no? Que están ocurriendo, ¿no? De manera perjudicial para la persona con discapacidad. Entonces, es importante tener claro esto, ¿no?
Otro tema también es que no hay apoyo sin salvaguardia, ¿no? ¿Qué es la salvaguardia? Cuando discutían el pleno de familia que hubo en el mes de mayo, creo que ha sido. Sí, en el mes de mayo, que me tocó participar. Se discutían estos temas, ¿no? De los apoyos y salvaguardias, y se decía, pues, realmente dónde está la diferencia, ¿no? ¿Qué es lo que marca la diferencia? Vamos a ver acá. Si, por ejemplo, el juez está obligado también a nombrar una salvaguardia. ¿Qué cosa es la salvaguardia? La salvaguardia es una persona, gracias, es una persona que es un mecanismo. Es un mecanismo para terminar ya con esto, es un mecanismo para controlar lo que hace el apoyo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué mecanismo podría ser? ¿Qué mecanismo podría ser? ¿Ven la diapositiva ya para terminar? ¿Qué mecanismo podría ser? No se ve, doctora. Ya, bueno, se los voy a ir diciendo para no ir perdiendo tiempo. A ver, espérese. Si puedo compartir acá. Ya, a ver si, ahora sí. ¿Ven ahora? Ya, ¿qué mecanismos se pueden dar como salvaguardia? El juez, después de nombrado el apoyo, va a poder pedir rendición de cuentas. Bueno, dame todos los documentos, o sea, va a haber un seguimiento. El juez está en la obligación de hacer un seguimiento de lo que hace el apoyo, realización de auditorías, de repente envía al equipo multidisciplinario, a la trabajadora social a hacer una supervisión periódica inopinada, puede ser a través de visitas domiciliarias inopinadas, o de repente también, ahora también se pueden dar las entrevistas, las entrevistas con la persona designada como apoyo, o con las personas cercanas del entorno para ver cómo está trabajando el apoyo, qué es lo que está haciendo el apoyo, y requerir información a las instituciones públicas o privadas. También se puede nombrar como apoyo al director de una institución hospitalaria, se puede nombrar instituciones públicas o privadas que tengan los fines justamente de cuidar personas con discapacidad o personas adultas mayores, y también pueden ser personas naturales. Generalmente las salvaguardias son mecanismos de control de lo que hace el apoyo. ¿Y qué es lo que debe hacer el apoyo? Respetar la voluntad de la persona con discapacidad. A veces se ha dicho, pero la persona con discapacidad se puede equivocar. Siempre es bueno que alguien tome sus decisiones por ella. Todos nos podemos equivocar, todos tenemos derecho a equivocarnos. Muy bien, la verdad, muy grata la noche, la tarde, noche, estar con ustedes en Ayacucho. Y espero que este resumen, esta clase abreviada de todo el mundo de la discapacidad y la violencia de género para las personas con discapacidad les haya servido de algo. Y bueno, muchísimas gracias por la atención a todas y todos ustedes.